Saludos cordiales, queridos hermanos y hermanas, hijos amados de Dios. Me llena de alegría poder compartir con ustedes un mensaje sumamente importante y urgente en este día. No se trata de un mensaje cualquiera, sino de una advertencia sagrada, entregada a una joven especial, nuestra hermana Fátima, en un momento profundamente significativo y lleno de lo divino. A lo largo de su camino, Fátima ha recibido numerosos mensajes de parte de Dios, y la mayoría de ellos se han cumplido con exactitud, en especial aquellos que advertían sobre la protección celestial y la guía en la fe. Queridos amigos, los mensajes que Fátima compartió anteriormente no fueron simples palabras vacías, sino que se convirtieron en realidad, sobre todo las advertencias acerca de la protección de Dios en tiempos difíciles. Hoy, el mensaje que estamos a punto de transmitirles no es la excepción. Contiene una seria advertencia sobre las pruebas y acontecimientos que tendremos que afrontar en los tiempos venideros. Y lo más importante, esta advertencia no puede ser tomada a la ligera. Antes de entrar en los detalles, unámonos en una breve oración, pidiendo al Señor que nos proteja y nos ampare en medio de todas las pruebas. Oremos para que este mensaje sea iluminado por Él y dé fruto en nosotros, ayudándonos a comprender con claridad lo que se avecina y a prepararnos del mejor modo posible. Oremos juntos. Señor, protégenos, ilumina nuestros corazones y ayúdanos a entender la necesidad de prepararnos espiritualmente para los días que vienen. Elevamos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Con esta disposición y con la fe firme en la oración, avancemos ahora hacia el contenido central del mensaje de hoy. Hace poco, en un instante de silencio del alma, la joven Fátima recibió un mensaje de Dios, una advertencia urgente transmitida por el arcángel Miguel, el gran ángel que porta en su mano la espada de fuego y cuya voz resonó con un llamado fuerte y apremiante. En su visión, Fátima contempló al arcángel Miguel erguido, firme y poderoso, con las llamas ardientes que brotaban de su espada como un signo que recordaba a los hijos de Dios la necesidad de prepararse espiritual y materialmente para enfrentar las pruebas que se aproximan. La advertencia del arcángel Miguel no es solo un consejo, sino un llamado a la acción. Cada uno de nosotros ha recibido armas espirituales para defenderse, una fe inquebrantable, una oración perseverante y sobre todo la protección de la sangre de Cristo. Estos son los dones que debemos aprovechar para mantener firme nuestra alma, proteger a nuestras familias y superar los tiempos difíciles. El arcángel Miguel subrayó de manera especial que Satanás, en su gran desesperación, no cesará en su intento de engañar y arrastrar a muchas almas a la oscuridad en los días venideros. Por ello, la protección divina se vuelve más necesaria que nunca. Este recordatorio nos hace pensar en el pasaje bíblico donde el pueblo de Israel fue protegido de las plagas en Egipto gracias a la señal de la sangre del Cordero en las puertas de sus casas. De la misma manera, en nuestros tiempos, necesitamos marcar nuestras vidas y nuestros hogares con la señal de la cruz, invocando la protección de Dios a través de la sangre de Cristo. Esa sangre preciosa será el escudo firme que nos resguarde de todo mal, así como el pueblo de Israel fue preservado de la ira de Dios cuando Él castigó a Egipto. La forma de protección de la que hablamos no es algo abstracto, sino una acción concreta y real. En la visión de Fátima podemos comprender la importancia de realizar gestos sagrados,
Utilizar aceite santo o aceite bendecido, como el aceite del buen samaritano, el aceite de San Miguel o el aceite del sábado santo, para ungir las puertas de la casa y hacer 3 veces la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es solo un rito, sino una expresión de reverencia y de la protección de Dios. Debemos llevarlo a cabo con devoción y confianza en la protección celestial que el Señor nos concede. Al mismo tiempo, este acto es también una afirmación de que ninguno de nosotros debe permitirse quedar desprotegido en un mundo lleno de peligros, porque, como dijo el arcángel Miguel, Satanás se ha vuelto desesperado y hará todo lo posible para tentar a quienes carezcan de la protección de Dios. Los acontecimientos venideros, las grandes convulsiones de este mundo, serán pruebas inmensas para cada creyente, y solo aquellos que estén bien preparados, que ya hayan recibido el sello y la protección, podrán superarlas. Como hijos de Dios, no podemos limitarnos a observar pasivamente. Tenemos que actuar. Debemos protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y, lo más importante, a nuestras almas contra las influencias destructivas del mundo. No es un camino fácil, pero con la ayuda del Señor y la protección de los santos y de los ángeles, podremos mantenernos firmes en esta peregrinación. En este momento, cuando el mundo atraviesa transformaciones profundas, es necesario prepararnos para los desafíos que se avecinan. Una vez que llevamos el sello espiritual sobre nuestras vidas y nuestras familias, no tendremos por qué temer las calamidades venideras, pero esa preparación no se reduce únicamente a marcar las puertas de la casa. Es, sobre todo, la preparación del corazón y del alma para acoger lo que está por llegar. Por eso, ahora continuemos con las instrucciones detalladas que nos ofrece el mensaje de Fátima, acciones de protección espiritual que todos debemos poner en práctica sin demora, para resistir toda prueba y preservar a la familia de las fuerzas malignas. Debemos comenzar con actos espirituales sólidos que traigan seguridad y paz a nuestra vida. Una de las prácticas más poderosas que Dios mismo nos ha enseñado es la de marcar la casa con aceite santo, aceite bendecido o aceite exorcizado. Este gesto no es simplemente un rito, sino una protección celestial que desciende del cielo, capaz de alejar a los espíritus malignos y resguardar al hogar de todo peligro. El aceite santo, como el aceite del buen samaritano, el de San Miguel o el del sábado santo, porta en sí la fuerza de la oración, de la purificación y de la defensa divina. No podemos subestimar la fuerza de estos sacramentales, pues son instrumentos que Dios ha escogido para custodiar a sus hijos en los tiempos de oscuridad. El uso del aceite santo para marcar las casas es un signo de apertura a la gracia del Señor y una invitación para que Él mismo las proteja. Cuando se emplea el aceite santo, no se trata solo de trazar una señal de la cruz. Cada vez que se hace, se proclama la presencia de Dios en el hogar. Para llevarlo a cabo, se debe ungir con aceite santo la puerta principal, la puerta trasera y las ventanas, haciendo la señal de la cruz 3 veces, cada una con la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este gesto no es meramente ceremonial, sino una súplica ferviente, una invocación para que el Señor proteja a la familia contra toda irrupción del mal, desde pruebas visibles hasta ataques invisibles de las fuerzas oscuras. Hacer la señal de la cruz 3 veces encierra un significado profundo.
Es la manera en que honramos el sacrificio de Jesucristo, quien murió en la cruz para redimir a la humanidad. Cada señal de la cruz es una proclamación de fe, una afirmación de que depositamos nuestra confianza en su protección divina. El aceite santo, unido a la oración, actúa como un escudo invisible que envuelve el hogar, protegiéndolo no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Recuerda que cada señal de la cruz no solo nos resguarda de los peligros externos, sino que también nos ayuda a rechazar los pensamientos negativos y las tentaciones que Satanás pueda sembrar en el corazón. Cada familia necesita ser protegida, pues las fuerzas del mal aumentan cada día en estos tiempos finales. Ellas no solo penetran en la vida de las personas a través de factores externos, sino que buscan quebrantar la paz de los hogares, mediante divisiones, conflictos y tensiones cada vez más intensas. La unción con aceite santo y la señal de la cruz constituyen la defensa más firme que Dios nos ha concedido. La unión de este rito con la oración sincera nos permitirá mantenernos firmes, resguardando a la familia frente a las grandes pruebas que se avecinan. Recuerda que esta protección no es temporal, sino un escudo eterno, una defensa que proviene de Dios, que nos ayuda a vivir en paz y a mantener firme la fe en Él. Al realizar estos gestos sagrados, proclamamos que confiamos en el poder de Dios para librarnos de toda invasión del maligno y de toda amenaza del mundo. Cada señal de la cruz, cada unción con aceite santo en la puerta de tu hogar es una afirmación de que tu familia ha sido protegida por Dios, de que Él siempre estará presente, vigilando y amparando. Cuando las pruebas se acerquen, cuando el mal avance, esta protección divina será el fundamento que te sostenga para enfrentarlas con firmeza, sin miedo ni angustia ante lo que está por venir. En Fátima, en medio de la oración y el silencio, se recibieron visiones de parte de Dios, imágenes que anunciaban las terribles calamidades que se aproximaban. En aquella visión, la niña contempló objetos extraños cayendo del cielo, que al principio parecían meteoritos o estrellas fugaces, pero que en realidad eran señales de catástrofes inimaginables para la mente humana. Estos objetos no eran solo presagios del fin, sino también formas de castigo para aquellas almas que no habían sido protegidas por la señal del Señor. Fátima también vio otras escenas, olas furiosas, incendios devastadores que arrasaban la tierra entera y pandemias que se propagaban de manera implacable, imposibles de evitar. Todo esto está por suceder, y solo quienes se han preparado, quienes han recibido la protección divina a través de la señal sagrada, podrán librarse de tales desgracias. No se trata de imágenes de un sueño o de una imaginación pasajera, sino de señales reales que Dios ha enviado para advertir y despertar a la humanidad. Cada una de las apariciones que recibió Fátima no solo mostraba imágenes de destrucción, sino que también era un recordatorio de la necesidad de prepararse tanto espiritual como físicamente para los desafíos que se acercan. Este mundo se enfrenta a grandes convulsiones, tanto desastres naturales como aquellos provocados por la propia humanidad. Las guerras, el hambre, los fenómenos naturales y las pandemias no serán únicamente pesadillas con las que debamos lidiar, sino pruebas que cada uno de nosotros debe superar para demostrar firmeza y fidelidad a Dios. Las apariciones de Fátima no son únicamente advertencias sobre eventos futuros, sino también un llamado a recordar que el ser humano no puede vivir en el error, ni permanecer sin preparación. No podemos limitarnos a esperar pasivamente
a que lleguen las calamidades sin hacer nada para protegernos. En realidad, la protección que Dios nos concede solo puede recibirse cuando estamos dispuestos a prepararnos, cuando oramos y lo buscamos en todo momento y lugar. Aunque lleguen grandes desastres, aquellos que están protegidos no sufrirán daño, serán guiados por ángeles y, mediante los signos sagrados de Dios, estarán cubiertos y resguardados de todo mal. Pero para recibir esa protección, debemos actuar por nuestra cuenta, confiar en Dios y prepararnos para lo que nos espera. La seguridad no proviene de permanecer inmóviles, sino de mantenerse firmes en la fe, practicar la palabra de Dios y proteger a la familia de toda fuerza maligna. Aunque no podamos conocer con exactitud cuándo ocurrirán los acontecimientos, las apariciones de Fátima constituyen una advertencia que no puede ser ignorada. Dios no envía este mensaje para infundir miedo, sino para ayudarnos a despertar y prepararnos para lo que está por venir. Debemos vivir en constante preparación, no solo frente a las calamidades externas, sino también ante la purificación interna del alma. Debemos reconocer que todo en este mundo puede cambiar en cualquier momento y que solo Dios es nuestra protección más firme. A estas alturas no hay lugar para más demoras. Debemos actuar hoy mismo, protegernos a nosotros y a nuestras familias mediante acciones espirituales, resguardar nuestra alma de los encantos del mundo y mantener una fe inquebrantable. Debemos recibir los signos sagrados y con plena confianza en Dios, prepararnos para lo que vendrá. Las olas, los fuegos y las nubes anuncian la llegada de días de prueba, y solo quienes estén preparados podrán superarlos. Las apariciones que recibió Fátima no se limitan únicamente a desastres naturales o eventos globales, sino que también reflejan las convulsiones dentro de cada familia. La niña veía en sus visiones un aumento de la división familiar, los conflictos y las traiciones entre los miembros de la familia, entre esposos, padres e hijos, hermanos. Las discusiones y los enfrentamientos constantes se vuelven cada vez más graves, como una tormenta que arrasa la armonía y el amor que antes existían. La confianza y el amor entre los miembros de la familia están siendo puestos a prueba, y esta división no es una coincidencia. Es una señal de que una fuerza maligna está penetrando en cada rincón del hogar, buscando destruir la paz y el vínculo sagrado entre sus integrantes. Satanás, en su desesperación, está aprovechando el poco tiempo que le queda para sembrar odio, egoísmo y sentimientos negativos en el corazón humano, destruyendo así las relaciones familiares. Las discusiones constantes y las traiciones que se viven dentro de las propias familias son una clara evidencia de que el mal está intensificando su ataque contra estas debilidades, porque sabe que cuando la familia se divide, el ser humano cae más fácilmente en la oscuridad. Por eso ya no queda tiempo para titubear. El llamado de Fátima es una exhortación a que reforcemos los lazos familiares, a que construyamos un ambiente de protección, lleno de amor y comprensión, pero, más importante aún, debemos consagrar nuestra familia a Dios, ungirla con aceite santo, hacer la señal de la cruz y orar para resguardar estos lazos sagrados de la infiltración de las fuerzas malignas. Cada familia necesita ser consagrada, necesita ser protegida con la oración y con los signos santos para escapar del ataque del maligno. Si no llevamos a cabo estas acciones de protección, las fuerzas del mal destruirán con facilidad a las familias, quebrando el amor y la unión entre sus miembros.
Dios nos ha dado las herramientas para resguardar a la familia: la oración, la señal de la cruz, el aceite santo y la consagración. Actuemos hoy mismo para que nuestro hogar no sea dividido, para que no sufra la invasión del mal que Satanás pretende sembrar en nuestras vidas. Las discusiones, las traiciones entre los miembros de la familia no son hechos normales, son señales del avance de las fuerzas malignas en nuestra vida, y si no actuamos ahora, si no nos preparamos espiritualmente y no protegemos a nuestra familia con medios sagrados, caeremos en la trampa que Satanás ya ha tendido. Recordemos que no solo las grandes catástrofes externas pueden provocar destrucción, sino que también las crisis internas en la familia pueden causar un daño profundo si no se protegen a tiempo. Dios siempre está dispuesto a defender a nuestras familias, pero nosotros debemos mostrar nuestra fe mediante la acción, la preparación espiritual y la consagración. Cada familia es una fortaleza sagrada y debemos preservarla con toda la fuerza que Dios nos otorga. Para escapar del ataque del maligno, es necesario convertir nuestro hogar en un lugar de paz, donde el amor y la fe se alimenten y se protejan. Consagra a tu familia, haz la señal de la cruz cada día y oren juntos. Ese es el camino para resguardar el hogar, para evitar la división y la invasión de las fuerzas malignas en los tiempos que se acercan. Fátima contempló visiones terribles, tan espantosas que por mucho que intentemos imaginarlas, es difícil concebir toda la magnitud de la destrucción que representan. En una de sus visiones, la niña vio enormes bolas de fuego caer del cielo, causando explosiones devastadoras y arrasando con todo lo que encontraban a su paso. Estas bolas de fuego, como un claro signo del final, traían consigo una destrucción inevitable. Son el anuncio de los últimos tiempos, cuando todo lo que existe en este mundo será puesto a prueba, cuando Dios intervendrá en la historia humana y las catástrofes serán el castigo para las almas que aún no se han arrepentido. Esas esferas de fuego no son solo una imagen de la caída física, sino también un símbolo de la destrucción espiritual. Representan una purificación a la que la humanidad deberá enfrentarse. Nadie podrá escapar al castigo si no se prepara con anticipación. Los desastres naturales, las guerras, el hambre y las catástrofes no serán únicamente pruebas materiales, sino también oleadas que golpearán el alma. Será entonces cuando Dios abrirá los ojos del ser humano para que vea con claridad el estado de su pecado. Estamos frente a un momento decisivo. La advertencia recibida en Fátima no es un signo lejano, sino un llamado directo para cada uno de nosotros. Ha llegado la hora de arrepentirse. Dios no solo nos mostrará esferas de fuego desde el cielo, sino que también nos revelará la oscuridad de nuestra propia alma, los pecados que hemos cometido y las culpas que hemos ocultado. La verdad saldrá a la luz, y ese será un desafío inmenso. Por ello, el llamado de Dios es muy claro: arrepentirse de corazón, regresar a Él con humildad y sinceridad. No es momento de retroceder ni de seguir viviendo en el error, sino de enfrentarse a uno mismo y reconocer la necesidad del perdón y la salvación de Dios. La oración es indispensable en este tiempo, pero lo más importante es el arrepentimiento verdadero. Cada pecado cometido debe ser confesado y expiado para que el alma sea purificada y esté lista para recibir la protección divina. El tiempo avanza y ninguno de nosotros puede estar seguro de tener todavía la oportunidad de cambiar cuando se produzca este acontecimiento temible. Debemos actuar ahora,
antes de que sea demasiado tarde. No esperemos a que llegue la calamidad ni a que aparezca el castigo de Dios. Esta advertencia es la oportunidad de rectificar, de volver a Él, de pedir su perdón y su ayuda en los días difíciles que se aproximan. Nadie podrá mantenerse firme sin una preparación espiritual y un alma fortalecida. Es necesario limpiar el corazón, arrepentirse y regresar al Señor. El cambio debe nacer del interior, no ser solo un gesto exterior. Es una invitación para cada creyente, una invitación seria, a entrar en un nuevo tiempo con fe firme y un espíritu dispuesto a recibir la protección sagrada de Dios. No podremos evitar la purificación divina si no cambiamos, si no reconocemos los errores del pasado y no sabemos arrepentirnos. Dios no envía desastres únicamente para destruir, sino para despertarnos y hacernos conscientes de nuestras faltas. Esa es la ocasión para recuperar la pureza y emprender el camino de la salvación. Los signos de la decadencia moral y del alejamiento de Dios no se manifiestan únicamente en los conflictos familiares o en los ataques a la vida espiritual de cada persona, sino también en los grandes sucesos que se avecinan a nivel mundial. Las guerras sangrientas, el hambre devastadora y las catástrofes invisibles están cerca. Todas son consecuencia de una humanidad que ha olvidado a Dios y ha rechazado el camino de salvación que Él ha abierto. En Fátima, Dios concedió visiones de estos tiempos oscuros, en los que las guerras no solo destruirán naciones, sino que herirán profundamente el alma de quienes participen en ellas. En esas visiones, la niña veía a las naciones hundidas en la guerra, con conflictos que no dejaban de intensificarse y sin señales de detenerse. Las naciones caerían en el caos, en contradicciones y en violencia, y la guerra no sería solamente un asunto político, sino también una purificación, una prueba a la que la humanidad tendría que enfrentarse. Estas guerras no tendrían lugar únicamente en los campos de batalla, sino también en el alma de cada persona, cuando los líderes, aquellos con responsabilidad, arrastrarían a los pueblos a guerras sin sentido, crueles y llenas de muerte. Y las consecuencias de estas guerras no serían solo pérdidas materiales, sino también la infiltración del mal en cada rincón de la sociedad. Más allá de la guerra, el hambre sería una catástrofe inevitable. Los campos no podrían producir, los recursos se agotarían, y un mundo devastado por la codicia y el egoísmo quedaría al descubierto. Dios permitiría que estas consecuencias sucedieran como una advertencia, como una prueba para la humanidad. Quienes no regresen a Dios tendrán que cargar con las consecuencias de haberse alejado de Él. Las fuerzas del mal aprovecharán este tiempo para aumentar el sufrimiento, la carencia y empujar a la humanidad a la desesperación. Lo más doloroso de esas visiones era la imagen de los malos pastores, aquellos que habían conducido al rebaño de Dios por el camino equivocado. Fátima vio a estos líderes espirituales siendo juzgados, condenados y arrojados al mar de fuego, de donde nadie puede escapar. Ellos, en lugar de guiar a la humanidad hacia la verdad y la luz de Dios, los engañaban, los conducían a la oscuridad y daban mal ejemplo a las almas que confiaban en ellos. Tendrán que enfrentarse al juicio de Dios por haber abusado de su poder y de su responsabilidad sagrada para arrastrar a los hijos de Dios a actos perversos, alejándolos de Él y llevándolos al pecado.
Esta advertencia no está dirigida solamente a los líderes, sino también a cada uno de nosotros. Quienes viven en pecado, sin arrepentirse, tendrán que enfrentarse al castigo de Dios, y el juicio llegará de manera ineludible. Por eso cada uno de nosotros debe mantenerse vigilante, debe volver a Dios y no dejarse perder en este mundo lleno de trampas. Solo cuando vivamos de acuerdo con los valores sagrados, solo cuando permanezcamos fieles a Dios, podremos superar las pruebas que Él enviará para purificar a la humanidad. El final de las fuerzas del mal es seguro, y quienes sean fieles a Dios serán salvados. Pero aquellos que sigan el camino del mal, quienes colaboren con el engaño y el pecado, tendrán que enfrentarse al juicio y no podrán escapar del castigo divino. El tiempo ya no es mucho, y las señales son más claras que nunca. Las guerras, el hambre y el juicio serán la prueba final para quienes todavía no han comprendido la necesidad de volver a Dios. Las convulsiones en la Iglesia no son solamente un signo de decadencia dentro de los fieles, sino también una advertencia clara del ataque contra el lugar sagrado que Dios estableció para ser adorado. El Vaticano, considerado el centro de la fe, ya no es el baluarte firme de la fe que fue en el pasado. Acontecimientos recientes, como conciertos polémicos y la participación de artistas relacionados con símbolos de culto idolátrico, son señales de la decadencia en la Iglesia, de la degradación espiritual y de la profanación de la casa de Dios. Estos hechos no solo han provocado polémicas entre los fieles, sino que también han hecho tambalear la fe de millones de personas. En realidad, la organización de conciertos con artistas de gran influencia, pero que muestran señales de adoración a falsos ídolos, o la participación de individuos que ejercen un impacto negativo sobre los valores de la fe, constituye una clara manifestación de destrucción desde dentro. Estos eventos no solo despojan de su carácter sagrado a las ceremonias de adoración, sino que también generan confusión en el corazón de los fieles sinceros. Esto es precisamente el signo de la apostasía, el abandono de la fe y la traición a los principios sagrados que Dios estableció desde el principio. Fátima recibió visiones claras acerca de estos acontecimientos, advirtiendo que las fuerzas del mal penetrarían en los lugares que parecían más seguros, allí donde los hijos de Dios deberían encontrar paz y protección. La casa de Dios, el lugar en el que sus hijos hallan fe y fortaleza, está siendo amenazada por la decadencia moral y la corrupción provocada por actos indignos. Y fue precisamente Fátima quien fue advertida sobre esta profanación, sobre el olvido y la profanación de los lugares sagrados que Dios ha consagrado. Es fundamental que seamos conscientes de la gravedad de la situación actual. No se trata de hechos aislados, sino de señales evidentes que anuncian que el final de los tiempos se aproxima. Estos sucesos no son simples acontecimientos comunes, sino advertencias divinas, recordatorios para cada creyente de la urgente necesidad de proteger su fe. Si no nos mantenemos firmes, si no defendemos nuestra fe de los ataques de las fuerzas malignas, fácilmente seremos arrastrados hacia la confusión y perderemos la protección divina. Estos acontecimientos no son solo un llamado de atención para la Iglesia, sino también un recordatorio para cada creyente de que debemos mantenernos firmes en la fe y no dejarnos seducir por las tentaciones externas. Debemos proteger la casa de Dios que habita en nuestro corazón, resguardar la fe de los ataques del mal y la falsedad,
En este tiempo, más que nunca, se nos exige regresar a una fe sólida, defender la pureza y la santidad de la vida de adoración y no permitir que ninguna fuerza oscura penetre para destruirla. Debemos permanecer firmes en la fe, salvaguardando los valores sagrados que Dios nos ha confiado, especialmente en estos tiempos oscuros. Solo si defendemos la fe y permanecemos fieles a Dios, podremos superar las grandes pruebas que el mundo enfrenta. Se aproximan desafíos inmensos, y nada puede prepararnos mejor que un corazón firme, cimentado en la fe y en la cercanía con Dios. La preparación no es solo externa, sino, sobre todo, espiritual y profunda, para que podamos mantenernos en pie en la batalla espiritual que se avecina, para enfrentar los sufrimientos, las purificaciones y las pruebas que están por venir. La oración, el ayuno y las obras de caridad serán las armas espirituales más poderosas que nos permitirán atravesar la tempestad. La oración es una fuente inagotable de fuerza, el medio más directo para conectar con Dios y buscar su protección. La oración no es solo un acto ritual, sino un encuentro sagrado en el que abrimos el corazón para recibir la guía, la fortaleza y el amor incondicional de Dios. Las oraciones sinceras ablandan el corazón, disipan los miedos y las preocupaciones, y nos ayudan a encontrar la paz en toda circunstancia. La oración es indispensable en esta batalla, pero rezar solamente no basta. Dios también nos invita al ayuno, una poderosa práctica espiritual que purifica el alma y el cuerpo. A través del ayuno no solo renunciamos a las cosas terrenales, sino que también aprendemos a dominar nuestros deseos, a controlar las pasiones personales y a centrarnos en los valores sagrados. El ayuno es un acto de sacrificio, una manera de demostrar la renuncia a lo superfluo y de renovar nuestra relación con Dios. Cada comida omitida es un recordatorio de nuestra dependencia de Él y de la importancia de la purificación interior. Al mismo tiempo, las obras de caridad, los actos de amor, compasión y ayuda hacia los demás son la manera de manifestar nuestra fe a través de las acciones. Dios no solo quiere que recemos y ayunemos, sino también que vivamos una vida colmada de amor y bondad. Esa es la expresión de una fe viva, que no se limita a las palabras, sino que se traduce en gestos concretos. Cada acto de ayuda, cada palabra de consuelo dirigida a otra persona es una semilla de transformación en el mundo, una preparación espiritual y moral sólida para lo que ha de venir. Pero lo más importante, en medio de estas dificultades, es mantener una relación constante y profunda con Dios. La vida espiritual no puede prescindir de esa unión, no solo en los momentos de crisis, sino en cada instante de nuestra existencia. Debemos conservar siempre el diálogo con Él, en la oración, en los pequeños actos cotidianos y en la vigilancia interior del corazón. Sin este vínculo firme, será difícil resistir en la batalla espiritual que se aproxima. Recordemos que cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y descubrir que Dios siempre está presente, protegiendo y guiándonos en medio de las adversidades. Nuestra relación con Él será la arma más poderosa contra los ataques del mal y nos permitirá superar cualquier desafío con firmeza y valentía. En el tiempo que vivimos, en medio de un mundo lleno de pruebas y peligros, la preparación espiritual es indispensable. Para afrontar las dificultades que la vida traerá, Dios nos ha dado herramientas sagradas, armas espirituales,
que podemos usar para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias de las fuerzas malignas. Los sacramentales enseñados por Dios como el agua bendita, el óleo santo y los objetos religiosos como el escapulario de la Virgen o la medalla de San Benito son instrumentos que todo creyente debería tener, especialmente en estos tiempos de tanta agitación. El agua bendita, con su fuerza espiritual, no es un simple objeto material, sino que encierra en sí un poder especial de protección. Al rociarla sobre nosotros o sobre nuestras pertenencias, no realizamos únicamente un rito, sino que proclamamos la presencia de Dios, pidiendo su resguardo y purificación contra las fuerzas del mal. El agua bendita, unida a la oración, puede alejar al demonio, dar paz al alma, limpiarla de impurezas y traer serenidad a cada hogar. El óleo santo también desempeña un papel importante en esta batalla espiritual. No solo se utiliza para ungir las puertas de la casa, sino que también puede aplicarse sobre los seres queridos de la familia, trazando la señal de la cruz en su frente. Para que reciban la protección de Dios, el óleo santo es un signo claro de protección divina que brinda paz al alma y al cuerpo. Cuando ungimos las puertas de nuestro hogar con el óleo santo, estamos resguardando a la familia de los ataques de las fuerzas oscuras y pidiendo a Dios que nos proteja y preserve la paz en nuestro hogar. Junto con ello, los sacramentales y objetos religiosos como el escapulario de la Virgen María, la medalla de San Benito o demás artículos sagrados tienen un papel indispensable en la vida de los creyentes. Estos objetos no son solamente símbolos religiosos, sino también instrumentos poderosos que ayudan a proteger a la familia y a uno mismo de las influencias negativas del exterior. En especial, estos sacramentales contienen en sí la fuerza de la consagración y de la protección. Llevar una medalla sagrada, portar el escapulario de la Virgen o cualquier otro objeto bendito nos ayuda a establecer un vínculo más profundo con Dios, recordándonos que Él siempre está a nuestro lado, cuidando y protegiendo. Para cada creyente, poseer y usar estos sacramentales no es un simple gesto, sino una manifestación de fe en la protección de Dios durante la batalla espiritual. Estos instrumentos nos ayudan a mantenernos vigilantes, firmes en la fe y perseverantes ante las pruebas que vendrán. Por eso, asegúrate de que tu familia y tú mismo estéis protegidos por estos objetos sagrados. Ellos serán el escudo invisible que resguarde a cada uno de nosotros de las fuerzas malignas, ayudándonos a encontrar la paz y a defendernos de todo poder del mal. En estos tiempos difíciles, no podemos permanecer pasivos, sino que debemos prepararnos activamente nosotros y nuestras familias. Tener y utilizar los sacramentales es un acto esencial para proteger tanto el espíritu como el cuerpo y así poder afrontar los desafíos venideros. Recordemos siempre que Dios nos ha dado estas herramientas para que podamos avanzar con firmeza en medio de las tempestades de la vida. Vivimos en días llenos de pruebas, donde cada paso que damos nos enfrenta a tentaciones y peligros provenientes de fuerzas malignas. Por eso, es sumamente importante prepararnos espiritualmente y protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia con los signos santos de Dios. No podemos seguir viviendo en la negligencia o la pasividad ante lo que está por venir. Cada creyente debe tener plena conciencia de la urgencia de consagrarse él mismo y a su familia, para resguardar su hogar espiritual de todo ataque del maligno y de las tinieblas.
Esa es la razón por la cual la unción con el óleo santo, la oración y la firmeza en la fe son indispensables en la vida cotidiana. Dios siempre está dispuesto a proteger a quienes confían en Él y viven según sus enseñanzas. Él no abandona a quienes buscan su amparo mediante la oración, la conversión y la consagración. Aquellos que siguen estos consejos y ponen su confianza en la protección divina, recibirán su resguardo, aun cuando el mundo enfrente pruebas difíciles. Preparando nuestro espíritu y nuestra familia, no tendremos que temer los grandes acontecimientos. La protección de Dios será el escudo firme que nos ayudará a superar todas las dificultades y pruebas. Antes de concluir, unámonos en una última oración a Dios. Señor, te pedimos bendición y protección para cada familia y para cada uno de nosotros. Cúbrenos y guíanos a través de las pruebas venideras, fortalece nuestra fe y ayúdanos a preparar el espíritu y el corazón para recibir lo que tú quieras enviarnos. Oh Dios, guárdanos de todo mal y condúcenos hacia tu paz. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Mantengamos siempre firme la fe, perseveremos en la oración y preparémonos para lo que está por venir. No estamos solos en esta batalla. Dios y los santos están siempre a nuestro lado, con tal de que permanezcamos fieles y vigilantes. Participemos en grupos de oración, compartamos y fortalezcamos nuestra fe junto con otros creyentes, no permitamos que el miedo nos domine. Más bien, preparemos un corazón firme para recibir la protección divina de Dios.